Estamos. Ok, jóvenes, buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé en qué momento van a escuchar esta presentación, que como de costumbre, pues les dejo a los alumnos de la maestría algunos temas interesantes. Hoy nos acompaña el señor Edgar Lascano. Yo tuve la oportunidad de conocer a Edgar hace unos 15 años, 16 años en la maestría de INCAE, cuando se acabó la maestría ejecutiva. Por cierto, fueron 16 semanas, 16 meses compartiendo con Edgar y nos tocaba muy cerca, en las butacas de INCAE, en los asientos. Y INCAE tiene una particularidad, en el asiento que usted cae no cambia nunca más en la vida. Entonces, por cierto, Edgar, eso cambió en uno de los años en que yo estuve trabajando con los estudiantes de Nicaragua. Fue la primera maestría que se reveló y decidió cambiarse en cada módulo, que solo fuera válido por cada módulo, ¿verdad? Yeah. Y compartieron con todos, pero bueno, ese es un dato de ahora. Entonces yo conocí a Edgar y aparte de que es un buen amigo, es un muy, muy buen profesional. Él siempre ha estado investigando demasiado y por esas cosas de la vida, él es un investigador muy reconocido y si no hubiera sido por la maestría, pues nos hubiéramos perdido de tener este test. Pero antes de darle la palabra a Edgar, bueno, con Edgar también, inclusive Edgar, hicimos algunas cosas de trabajo juntos en Quito, ¿ver? Con la empresa tuya holística. En, Así es. yo viajaba a Quito, que estaba trabajando con un equipo por 2 años, nos vimos con Edgar y también cuando viajamos para algunas actividades de INCAE o de COPA. Entonces, Edgar Lascano Corrales es ecuatoriano, él actualmente vive en Quito, es ingeniero comercial, diplomado en gestión estratégica del Instituto de Empresas, programa de altas gerencias, INCAE MBA, SACS, acreditación, el programa de Harvard, the Program for South America, PhD, candidato. ¿Cómo se pronuncia esta universidad? PUSP, Edgar. La Pontificia Universidad Católica del Perú y Bueno, Maastricht School él of está Management. candidato a PhD. Ha sido invitado como profesor visitante en los programas de posgrado y maestría de la UTED, Universidad Indoamérica, Universidad de Israel, el ESPE y el EPN. Experiencia en más de 40 consultorías de organizaciones públicas y privadas en 3 países. En la actualidad se encuentra investigando sobre praxeología, tiempo de aprendizaje y solución de problemas en 16 países de Latinoamérica. Autor del primer test de comportamiento económico de personas y equipos del mundo. Ojo a eso, muchachos. Autor del primer test de comportamiento económico de personas y equipos del mundo. Presidente de la Asociación de Graduados del INCAE 2009 al 2012, gerente general de Holística y Consultores de 2006 hasta la fecha, que es la empresa que pertenece a Edgar. Aquí también Edgar no ha dicho, pero hasta hace poco era parte de la alcaldía de Quito, Edgar. Así es. Sí, hace Ok. unas semanas, hasta unas semanas se vi ahí. Y cuando fuimos compañeros te decíamos el ministro. ¿Por qué era que te decíamos el ministro? Porque en esa época primero fui asesor de un ministro de Estado y después estuve de viceministro algunos meses. Fue una experiencia interesante. Sí, yo recuerdo cuando fuimos al IE a estudiar por allá, que hicimos Ujú. un cambio, en el IE, que una tarde después de clase salimos. ¿Te acordás? Me acuerdo que Sí. la vida me ha llevado a esa misma calle un par de veces más, que he tenido oportunidad de estar por ahí. Siempre me acuerdo de vos y recuerdo que había muchos ecuatorianos. Y Sí. recuerdo algo que usted no lo va a decir, pero recuerdo su gran corazón de devolverse y comprarle unas hamburguesas a unos compatriotas suyos. Y eso Así fue. Cuando usted se puede ayudar. lo sigue recordando, obviamente uno no lo dice, pero recuerdo que nos tocó compartir y ahí fue donde me di cuenta que había muchos compañeros tuyos ecuatorianos en Madrid desde ese entonces, ¿verdad? Así que aquí les dejo a Edgar. Es un lujo tenerlo con nosotros y obviamente pues por la amistad que nos une, hoy tenemos a un gurú, ¿verdad? Decir que es la primera persona en el mundo que ha hecho un test de esto, no es cualquiera, así que
¿Qué es lo que va a hacer Edgar? Edgar lo que va a hacer ahorita es analizar los tests que cada uno de ustedes 10 completaron. Aquí quedó por fuera Graven, pero después le pasamos el link a él, porque Graven se incorporó una semana después que estábamos haciendo esto. Entonces, los dejo con Edgar, así que Edgar, el tiempo es tuyo. Gracias, Carlos. Gracias por tu invitación. Para mí siempre es un gusto compartir contigo y ahora ya con tus alumnos. Tú sabes que también dentro de nuestras experiencias que hemos tenido profesionales y de vida también ha sido una de nuestras actividades la cátedra y bueno, pues compartir este tiempo y estos conocimientos, pues para mí es, como te decía, un gusto. Para darte una pequeña reseña de cómo se desarrolló este test y sobre todo para los chicos que van a optar por un camino quizás de un doctorado, de un PhD de investigación. Uno de los temas fundamentales que a cada uno de nosotros, los investigadores, nos interesa es aportar al conocimiento, pero no es cualquier tipo de conocimiento. El conocimiento debe estar identificado por un nivel máximo hasta la fecha de los aportes o de los avances que se ha hecho en cualquier área, y eso se denomina el estado del arte o el estado de la situación. A partir de eso, si uno hace una revisión de todos los papers o artículos científicos que se han investigado hasta el momento, y ve que a partir de eso, si hay un último avance y nosotros podemos aportar adicionalmente, sabemos que estamos a la vanguardia del conocimiento. Esa realmente, creo yo, es la gran diferencia entre las universidades top y lamentablemente las nuestras, que a veces nosotros nos quedamos en temas que ya se han discutido, en temas históricos que quizás ya para el futuro no aportan mucho. Y bueno, pues para mí es muy importante haber hecho un aporte, como tú decías, siendo la primera persona, el primer investigador que desarrolló un test de comportamiento económico completo. Pero ¿de dónde surgió este tema? En el doctorado, de hecho, esta iba a ser mi tesis doctoral o mi disertación, pero te cuento que preferí registrar la propiedad intelectual para ser la primera persona que desarrolló completamente un test de comportamiento económico, y en este momento estoy haciendo otro tema de doctoral porque hay muchos PhDs, pero yo sabía que había muy poca gente que podía aportar de esta forma, en este caso, a la economía conductual o a las ciencias económicas y específicamente a la acción humana económica. Entonces me encontré con un paper, aunque tú no lo creas, de los 70s, en donde un grupo de investigadores polacos, economistas, uno de ellos fue candidato al premio Nobel, recomendaban para futuras investigaciones desarrollar un test de comportamiento económico. Y paradójicamente, en la revisión que hice de los papers que salieron después de los 70s, 80s, 90s, principios de este siglo, vi que nadie había tomado la estafeta para poder terminar esta investigación que bien nos recomendaban estos investigadores de Polonia. Y vi un océano azul. Básicamente ahí vi una oportunidad, porque el HAT lo que hace realmente es, a diferencia de los test derivados de la psicología o de la pedagogía, toma como base científica el comportamiento económico. Entonces esa es la primera gran diferencia entre los test psicológicos o los que hay relacionados con antropología, sociología o pedagogía, es que el HAT se fundamenta en la teoría general de la acción humana, que se llama praxeología, como tú lo mencionaste. Entonces, lo segundo es, bueno, ¿y para quién es este test? Bueno, este test es para todas las personas que trabajamos con personas, pero que no somos psicólogos. APA, la Asociación de Psicólogos Norteamericanos,
tiene claras las reglas de que al ser un área de la salud mental, no se podría legalmente una persona que no es psicólogo utilizar e interpretar un test derivado de la psicología. Entonces hay que tener mucho cuidado con la orientación que nosotros damos de este tipo de cosas que se han comercializado muchísimo y pues está bien, pero yo creo que es importante también dar una distinción y tener cierto respeto por el área, por la inconmensurable área de la mente humana que aborda la psicología. El otro tema también que me llevó a hacer este test, mi querido Carlos, es que justamente esta institución, APA, menciona que más del 95% de personas que trabajamos con personas en empresas, en emprendimientos, en proyectos, no somos psicólogos. Entre tus alumnos, yo vi, por ejemplo, personas que son odontólogos, ingenieros eléctricos, hay un médico, hay un ingeniero en materiales, hay otro en construcción, hay otro ingeniero en ambiente o en ambiental. Entonces, evidentemente, al tener esta reflexión que te comenté al principio, hay abogados, hay economistas, hay de todo tipo de profesionales que necesitaban un instrumento que sea práctico, que no se vaya a temas que no los podemos manejar y no los debemos manejar a nivel de empresas, proyectos y emprendimientos, porque básicamente este test lo que mide no es personalidad, no te mide la parte subconsciente, no te mide la parte de los factores subyacentes que generan una personalidad que en este momento la muestras, sino básicamente te genera un resultado que te dice cómo actúas económicamente en este momento. Nada más. Y dentro del área, yo le interpreto como una especie de caja negra, en donde las razones por las que tú estás en cualquiera de las 4 etapas de la acción humana económica, eh, ya la deberán discernir en su momento otro tipo de profesionales, pero a mí me interesa saber en este momento de tiempo cómo actúas. Cómo actúas en la economía y cómo actúas en las 4 etapas de la acción humana, que por cierto son las mismas 4 etapas de la identificación de problemas y toma de decisiones que nos dieron, por ejemplo, esas 4 etapas en el INCAE, porque es muy claro, ¿no? En primer lugar, la economía nos dice que para actuar en la misma, en cualquier tipo de decisión, para que sea legal y legítima, tienes que identificar conscientemente la situación actual, ¿no? ¿En dónde estás? Y ahí parte el tema de las ideas nuevas, el diagnóstico, el estado de situación actual en general, pero tienes que identificar claramente tu línea de base o tu estado de situación actual. Una vez que identificas claramente esta primera etapa, proyectas una segunda etapa de hacia dónde vas. Y ahí te pones el alcance sobre el tema de objetivos y analizas alternativas que tienen diferentes elementos, ¿no? Por ejemplo, costo, tiempo, riesgo, capacidad. Y esas alternativas tienen que llegar a cumplir un objetivo, la parte prospectiva, lo que llamamos visión en el plan estratégico o propósito en un proyecto. En general, es el discernimiento o es la correlación entre medios y fines o entre alternativas y objetivos. Entonces, una vez que tú determinas hacia dónde vas, ya estás listo para tomar decisiones en relación a conductas deliberadas, dice la teoría de la acción humana, conductas deliberadas que te hacen escoger entre la mejor alternativa que se convierte en la decisión. Y al decir la decisión, estamos ya entrando al área de la acción, ya estamos entrando al área en que tú escoges los mejores recursos que tienes a la mano, y los recursos no solamente son financieros, sino son recursos o talento humano, tiempo, que es un recurso escaso, ahora más que nunca, y, y a partir de eso tienes un posicionamiento, tienes una programación y un presupuesto. Entonces, al tomar esta decisión, estás listo con los 3 prerequisitos para la acción.
que es la cuarta etapa y final de la acción humana, que la acción puede ser moverte, o a veces una acción también es no hacerlo todavía, ¿no? Eso depende de qué tipo de actuación económica tengas. Entonces, con este antecedente, te quería compartir la pantalla para mostrarte, a ver, aquí está, lo que te he dicho, ¿no? Lo que te he comentado acerca de las 4 etapas de la acción humana, que es como una especie de reloj que comienza a las 0 horas y bueno, a las 3 de la tarde nosotros identificamos la situación actual. A las 6 ya deberíamos hacer la parte prospectiva. Hasta las 9 la conducta de liderazgo, es decir, las decisiones, y finalmente hasta las 12 la actuación. Y hemos encontrado una gran similitud con lo que hizo el Instituto Tavistock hace décadas, en donde son las mismas 4 etapas de los equipos, ¿no? En formación, en la etapa de organización, ordenamiento, la etapa de evolución y finalmente llegan hasta el alto desempeño. Los resultados del HAT arrojan dos grandes resultados, valga la redundancia. Primero es el resultado individual y posteriormente es el resultado de equipo. Hasta aquí me voy a quedar, Carlos, para preguntarte si tienes alguna pregunta o alguna duda o ampliación respecto a lo que te he comentado. No, sumamente interesante que quede claro que no es una prueba psicométrica, que es diferente, que también, como la femina anterior, se evalúan las etapas en las que está un equipo, se llama de muchas formas. Yo, por ejemplo, explico que unas etapas del equipo es como cuando uno es niño, se le muchas cosas. Después pasa a adolescente y uno cree que ya la sabe, pero después llega a una etapa donde usted alcanza una madurez. Y por último, lo que usted le llama ahí, la etapa del alto desempeño, donde los equipos vuelven a revisar y decir, bueno, ¿cómo lo estamos haciendo? Porque puede ser que no lleguemos a esa etapa. Entonces son aquellos equipos que constantemente están cambiando, ¿verdad? Así es. Pero puede seguir, no hay problema. Oh, bueno, en cerca de 30,000 test, mi querido Carlos, y después te voy a complementar porque me recordé varias cosas que nos salió sobre el test de cómo manejar las personas en cada uno de los perfiles y los equipos en relación al liderazgo situacional, que un gran amigo, psicólogo, justamente me comentó que se alinea perfectamente para lo que es escuela para padres en las diferentes etapas del desarrollo, desde un niño hasta un adulto. Te voy a comentar después de ese tema. Pero aquí, en el resultado individual, nosotros pusimos nombres a cada uno, a los que tienen más áreas en cada etapa. En primer lugar, sí te quiero comentar que no hay un solo perfil en cerca de 30,000 tests que hemos hecho, sino que cada uno de nosotros tiene un área por lo menos pequeña en cada etapa, porque sí, seguimos actuando en economía. El tema es que sí tenemos especializaciones o capacidades especiales en donde más área tenemos. En este caso, aquí, como tú ves, tenemos un analista planificador que, porque actúa como analista planificador, porque tiene la mayor área, sobre todo en este resultado. Pero tiene algo de innovador descriptor, que es el que me identifica en dónde estoy. Nos va a ayudar él para hacer la parte prospectiva y análisis de alternativas. El analista planificador es bien interesante porque puede generar, homogeniza y estandariza mucha información que estaba regada en algo que sea comparable. El innovador descriptor, en cambio, antes, como hace un diagnóstico de situación actual, le gusta mucho o tiene una capacidad especial para tener mucha información cualitativa, cuantitativa, estructurada o no estructurada, para identificar la situación actual.
e incluso a veces se sale del cajón y nos puede dar nuevas ideas porque está en un entorno nuevo, ¿no? Por eso se llama innovador descriptor. Es bien interesante este perfil, pero se complementa con el analista planificador, que en cambio ya me ordena ideas y me ordena información comparable y prospectable, es decir, que nos ayuda a determinar un alcance futuro. A partir de que nosotros tenemos a estos dos perfiles dentro de un equipo, bueno, estamos listos solamente para la parte de la planificación, pero comenzamos con el tema de la estrategia y de la ejecución. En esta parte, sobre todo, la gente es mucho más reflexiva en estos dos primeros perfiles, ¿no? Pero ya nos vamos a la parte de la acción. Y el estratega decisor, como te decía, toma decisiones, es decir, piensa como que fuese un embudo. Nosotros tenemos muchas alternativas, escogemos una o dos alternativas y le convertimos en decisiones que se convierten en cronogramas y presupuestos. Entonces ellos realmente aterrizan todo el plan antes del diagnóstico en decisiones que implican ya recursos que van a ser utilizados en la ejecución. Es bien interesante que los ejecutores, sin embargo, de que están en la acción, ellos tienen la capacidad de capitalizar emociones propias y de terceros para poder cerrar ventas o para poder lograr que las cosas pasen. Es por eso que en el eje Y, adicionalmente al eje X, nosotros interactuamos entre lo que es inteligencia emocional, y no es emocionalidad, porque ahí entraríamos al área de la psicología. La inteligencia emocional, según Mayer y Salovey, que son los que desarrollaron este concepto de manera primigenia, dicen que la inteligencia emocional hay que o la información que sale de las emociones de las personas se tiene que manejar como información, igual que la inteligencia racional, que sí maneja información personal, pero esta información sirve para identificar, valorar y después capitalizar las emociones propias y de terceros dentro del mundo de la economía, dentro del mundo de los negocios. Me llamó la atención que Richard Thaler, por ejemplo, que es el premio Nobel de Economía del 2018, mencionó algo que nosotros estamos midiendo desde hace una década, que las decisiones racionales en la economía están influenciadas por las emociones. Eso es por eso ganó el premio Nobel Richard Thaler, como te comentaba, pero nosotros ya lo identificábamos y sobre todo identificábamos el balance al comenzar a desarrollar este test. A manera de complemento, te cuento que para hacer todo esta abstracción teórica dentro de un gráfico, hemos hecho 3 artículos científicos que han sido publicados en revistas muy importantes en Europa y 2 en América. El primer artículo científico identifica la parte teórica. Eso fue publicado en Europa, en la revista de economía más importante de ese continente. Y aquí en América hicimos un segundo artículo científico en donde nosotros identificábamos, en cambio, la fiabilidad estadística en 16 países. Eso se hizo con algo que se llama el alfa de Cronbach para ver qué tan bien mide el test. Tuvimos un alfa de Cronbach de 98.3 en promedio. Eso significa que tenemos un error de menos de 5%. Y finalmente, el último artículo científico que salió el año anterior es la relación entre la distribución de los perfiles del test HAT con el retorno sobre la inversión. Y nos dio una relación muy interesante, muy alta además. Entonces, en el resultado de equipo, aquí podemos nosotros ver, por ejemplo, en este ejemplo, que tenemos algunos descriptores innovadores, tenemos la mayor parte son analistas planificadores. Esto significa que vamos a tener una idea clara de la situación actual. Va a haber gente que nos dé
ideas nuevas justamente, innovadores, en nuevo. Y vamos a tener un grupo de personas que nos ayuden a organizar procesos, estructuras, planes o proyectos en la teoría muy bien ordenados, y está bien en inicio. Vamos a tener un grupo de gente que nos pueda ayudar a facilitar la toma de decisiones con las mejores alternativas, pero en este ejemplo tenemos apenas un ejecutor, es decir, una persona que nos ayude a hacer que las cosas pasen, porque incluso él es muy intuitivo, no es tan teórico o estructurado como el planificador, pero justamente esa intuición es la que le ayuda a cerrar negocios. Entonces, si nosotros ya hacemos un análisis de este equipo, tal como lo vamos a hacer en general con las 10 resultados que tú has tenido de tu grupo, vamos a ver que vamos a tener problemas en el cierre de cualquier tipo de esfuerzo económico dentro de un proceso, dentro de un proyecto, dentro de un emprendimiento. Entonces, evidentemente, antes de invertirle plata a este equipo, nosotros tenemos que ver la forma en cómo migrar varios estrategas, por ejemplo, decisores, a que se conviertan en planificadores, o algunos planificadores vayan al área de las decisiones y después de la ejecución. Entonces, hay herramientas, hay instrumentos que permiten facilitar esta migración. ¿Y por qué es más fácil? Porque, como te decía, como no es un test de personalidad, nosotros no tenemos que hurgar y ser a veces invasivos en averiguar qué tipo de problemas o de conflictos tiene, sino que básicamente le damos instrumentos a los ejecutivos o a los emprendedores para que puedan migrar rápidamente. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, como tú mencionabas, nosotros vemos que en la parte de innovación son personas que actúan como que fueran niños, están en algo nuevo, están comenzando a vivir una experiencia. Y cuando tú eres padre, hasta los 12 años aproximadamente, como que no debemos no debemos tener mucha retroalimentación con los niños, porque básicamente les estamos dando normas de conducta que deben llevarse durante toda la vida. Por darte un ejemplo, si vas a comer, debes lavarte las manos. Eso de alguna forma no es negociable. Con un niño no es negociable. Si cuando terminas de comer, tienes que agradecer cuando te levantes de la mesa, y tienes que lavar tu loza, lavar tu plato. Eso tampoco es negociable, dependiendo de lo que tú quieras conseguir en el niño. Y en general, nosotros debemos cuidar mucho y tener una supervisión muy fuerte cuando son niños, porque no conocen el mundo, se pueden caer, pueden irse con una persona desconocida. Algo no negociable, por ejemplo, es no recibir nada de una persona que no conoces, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el tipo de liderazgo que te dice básicamente qué es lo que debes hacer y cómo lo debes hacer, sin mucha opción a retroalimentarte y con un grado de supervisión alta? Le conocemos como un directivo o como un líder autócrata. Entonces, en esta etapa, nosotros recomendamos que los líderes sean muy directivos, porque como los innovadores tienen muchas ideas muy interesantes, pero nosotros debemos encajonar esas ideas o enfocar esas ideas dentro de un core business, de una lógica de negocio, tenemos que de alguna forma enfocarles muy directivamente. Después, cuando son analistas planificadores, hago la misma analogía que tú hacías, mi querido Carlos, cuando son adolescentes. Cuando son adolescentes, necesitamos darles todas las alternativas que ellos quieran para que conozcan más del mundo, pero ahí ya no podemos ser directivos. Ahí, como un padre de adolescente, tiene que ser más bien demócrata, pero hacia el conocimiento. Es decir, si quiere tener la alternativa de que haga un deporte como el fútbol, que te gusta mucho a ti, a mí me gusta el tenis,
que después aprenda un idioma y después aprenda otro más, que vaya a un campamento de Boy Scout, etcétera. Yo creo que en esta etapa es muy importante hacerle conocer esas alternativas y eso a la final es conocimiento en estas actividades extracurriculares para que pueda tener un ámbito y una prospección mucho más ampliada del mundo. Pero a un adolescente tú no le puedes, como en la etapa, a diferencia de la etapa que era niño, no le puedes imponer cosas. Y ahí tienes que retroalimentar mucho lo que él ya está conociendo y lo que está percibiendo efectivamente del mundo. Entonces, en esa etapa, el padre tiene que ser demócrata hacia el conocimiento. Después, ya está en la etapa de juventud. Y cuando comienza la juventud, digamos que un adulto joven tiene que tomar su principal o más importante decisión de vida a los 18 años, que es la forma en cómo se va a ganar la vida de aquí en el futuro. Entonces te va a decir, bueno, yo quiero seguir ingeniería mecánica, o quiero ser médico, o quiero ser odontólogo, o no quiero ir a la universidad y quiero dedicarme directamente a trabajar con una capacitación técnica específica. La cuestión es que a los 18 años deben tomar decisiones, igual que un estratega decisor. Y en ese caso nosotros tenemos que ser padres demócratas, pero hacia el empoderamiento. Hijo, tienes que tomar decisiones, pues yo te apoyo porque si yo hice bien la parte de la adolescencia y de la niñez, sabemos que va a haber una mayor probabilidad de tomar buenas decisiones. Y finalmente, aproximadamente de 25 en adelante, uno tiene que ser un líder ya o un padre liberal hacia resultados. Es decir, tiene que terminó ya sus estudios o tiene ya una cierta experiencia, debe ya dar resultados como adulto por sí mismos. Nosotros ya no podríamos tratarle como niños, no deberíamos tratarle como adolescente, porque si nosotros nos equivocamos en la forma de liderar, igual que un padre, se van a quedar con nosotros viviendo hasta los 40 años. Y eso no es lo que queremos. Queremos que tengan sus propias alas, que sean fuertes y que vuelen por sí mismos. Y lo mismo pasa cuando nosotros tenemos subalternos, que ya en esta etapa solamente deberíamos pedirles resultados. Antes, en la etapa de decisiones, les empoderamos y ya les delegamos. ¿Y qué pasaría si son ejecutores y nosotros todavía somos directivos o autócratas? Generamos un enanismo laboral, como se denomina, o una dependencia perniciosa en donde, sin embargo, de que ellos ya nos tienen que dar resultados, siempre nos van a pedir o van a depender de nuestra opinión, y nosotros como líderes tenemos que seguir avanzando con las otras personas que van ingresando a la organización o comenzando un nuevo proyecto para poder hacer este tema de este círculo que debería ser virtuoso de liderazgo situacional en función al grado de desarrollo del equipo, pero también en función a la preferencia tuya dentro del perfil de comportamiento económico. Me han dicho, mi querido Carlos, siempre me han preguntado, bueno, ¿y cuál es el mejor perfil? Pues yo creo que los 4 son excelentes perfiles, siempre y cuando tú sepas con quién trabajar. Mira, por ejemplo, aquí tenemos 4 grandes ejecutivos que han sido líderes de sus organizaciones, que evidentemente ellos no hicieron el HAT, pero analizando sus biografías y todo eso, identificamos de alguna forma el perfil. Jobs era un innovador puro. Él identificaba una situación e incluso incorporaba variables para revolucionarla, pero Jobs sí se nutrió de un grupo de gente que le ayudaba a programar, porque Jobs no era programador, entonces aterrizaba sus ideas en algoritmos que después se convirtió en Apple. Pero Jobs
fue un paradigma de liderazgo. Por otro lado, Bill Gates, que incluso a veces le acusan de que le copió a Jobs. Por lo general, los analistas planificadores no generan nuevas ideas. De hecho, la biografía de Gates menciona que él compró muchos pequeños programas que después él integró, estructuró como Legos dentro de su Windows y creó Microsoft. Pero es un típico estructurador de muchas cosas disímiles en algo, estructuró en algo homogéneo y generó también un paradigma que en su momento compitió y sigue compitiendo con Apple, ¿no? Entonces es un típico analista planificador que también funciona, pero él también se rodeó de gente que hacía que las cosas pasen. En el caso de Jobs, digamos que su complemento fue Wozniak, y en el caso de Gates, su complemento fue Ballmer. Estratega decisor, el típico caso es de Jack Welch, es conocidísimo, nombrado el mejor CEO del siglo XX, fue de General Electric. Él inventó con su equipo el tema de Six Sigma para toma de decisiones. Welch es un típico estratega decisor porque cuando entró a General Electric dijo, bueno, mi decisión es que como es un conglomerado tan grande, es una corporación tan grande, nos vamos a quedar con las empresas que sean primeros o segundos en su sector, punto. Y con eso se enfocó, aumentó muchísimo el valor de GE hasta su salida, pero es el típico, como te decía, es el típico decisor, ¿no? Y finalmente Herb Kelleher, es CEO de una empresa que se llama Southwest, que incluso la analizamos en nuestra maestría, mi querido Carlos, pero tú te acordarás que Kelleher era el típico que le encantaba atender personalmente en el counter e incluso se subía a los aviones para con sus azafatas él atender directamente. Era un tipo que le encantaba mucho el tema de la gestión ambulante y de esa forma él generaba un estilo que funcionó y funcionó bastante bien. Ahora, la VP de Southwest Airlines era en cambio la que le organizaba la casa, ¿no? Si Kelleher no hubiera tenido una vicepresidenta que le ordenaba su desorden, quizás no hubiera tenido tanto éxito. Entonces, la idea es que siempre en función al perfil que en este momento tenemos, necesitamos nosotros complementar nuestras capacidades. Y dentro de ese complemento nosotros debemos decidir dos cosas fundamentales. La primera es que si quiero yo quedarme en esa área, en ese perfil, como me puedo especializar en eso, y si me especializo, ¿quién me va a complementar lo que yo no voy a poder hacer? Y la otra decisión es, bueno, si no estoy dentro del área de especialización, que es básicamente el área por fuera de este cuadrado blanco que vemos aquí, este es el área de adaptabilidad. Si nosotros tenemos un resultado por fuera del área de adaptabilidad, es que estamos especializados. No digo que sea imposible migrar de perfil de comportamiento económico en el HAT, pero es un poco más difícil. En cambio, aquí, por ejemplo, tenemos otro resultado en donde es muy especialista. Yo lo que recomendaría es que, sobre todo si tiene más de 40 años, se quede especializado acá y complemente con los otros perfiles para lo que yo soy fuerte, digamos. Aquí, por ejemplo, tenemos una persona que es de estratega decisora, ¿sí? Sobre todo estratega decisora, como ustedes ven, está muy equilibrado, pero está dentro del cuadrado blanco, que es un cuadrado que me dice que soy adaptable. Entonces yo puedo perfectamente migrar mucho más a ser estratega o incluso puedo migrar hacia ser ejecutor o innovador. Y finalmente aquí podemos ver un resultado como ejecutor,
en donde está apenas por fuera del área de adaptabilidad, ¿sí? Pero perfectamente puede migrar con varios áreas del conocimiento, con varias soluciones robustas que hemos desarrollado para hacer migrar. Te comenté acerca del tema de los estilos de liderazgo para poder migrar a la gente. También nosotros hemos identificado que cada uno de los perfiles tiene diferentes resistencias al cambio. Y ahí se activa todo el tema de gestión de cambio. Un innovador va a resistirse porque no está de acuerdo con la idea o con la situación actual. O sea, te equivocaste en el problema, te equivocaste en la línea de base o en el diagnóstico. Como es su especialidad, él sabe que estamos mal partiendo, que no le pegamos al verdadero problema o a la verdadera necesidad y va a resistirse. Un analista planificador se va a resistir porque el alcance del proyecto, del plan, es demasiado ambicioso o es demasiado corto. Como él es prospectivo y organizado, y si no hay la suficiente organización o claridad en lo que vamos a enfocar hacia futuro, él se va a resistir también. El estratega decisor se va a resistir porque no está de acuerdo con cómo distribuyes los recursos en función de tu decisión. Si te equivocas en la decisión en función de las alternativas anteriormente determinadas, yo me voy a resistir al cambio porque yo sé que esa es una mala decisión porque estoy dentro de esa área de especialidad. Y finalmente el ejecutor se va a resistir porque no es práctico, no es realizable todo lo que tú hiciste en las tres etapas anteriores, porque como yo soy ejecutor y estoy interactuando con los clientes del mercado, con mis jefes, en el día a día yo sé que eso no es práctico. Como no es implementable, como no es ejecutable, yo me voy a resistir. Y cada uno de ellos entonces tiene diferentes resistencias al cambio y hay diferentes estrategias de comunicación y diferentes tipos de control para que se pueda conseguir el cambio. Tú sabes que dentro de la gestión de cambio, más bien entramos en el mundo que se llama de la cibernética, que es un concepto, parece de robots, pero no, realmente la cibernética se generó dentro del área social, que identifica el nivel el tipo de resistencia, el tipo de comunicación, el tipo de gestión y el tipo de control de cambio integrado, que después adoptó la robótica, totalmente de acuerdo, pero nosotros tenemos que ver esos cuatro aspectos: la resistencia, la comunicación, la gestión y el control del cambio para asegurarnos de que esos cuatro elementos se alineen. Y termino con esto, mi querido Carlos, es que cada uno de las cuatro etapas también maneja el conocimiento de diferente forma. La gestión de conocimiento del innovador es de un conocimiento no estructurado o tácito a un conocimiento explícito, porque tiene que presentar el problema o el diagnóstico, pero comienza con un mundo tácito porque tiene muchas ideas, tiene mucha información que es disímil, es cualitativa, cuantitativa, pero tiene que a la final explicitar y después comunicar en dónde estamos. El analista planificador sobre todo utiliza conocimiento explícito, ¿sí? El estratega decisor de conocimiento explícito se va nuevamente a tácito porque lo que hacemos es que tenemos un plan, tomamos unas decisiones, tenemos un grupo de recursos, pero a la final eso es una inferencia ya, ¿no? Es una inferencia, es una apuesta de que con estos recursos y estas decisiones vamos a conseguir algo. Entonces ya se va nuevamente del mundo explícito, del conocimiento explícito al conocimiento tácito. Los profesores Nonaka y Takeuchi hicieron esta distinción entre conocimiento explícito y tácito. Y finalmente el ejecutor es una persona que utiliza sobre todo conocimiento tácito, porque mucha gente, nosotros conocemos mucha gente que ha estado en maestrías, en doctorados, en especializaciones, pero que no necesariamente son buenos haciendo negocios. Porque al hacer negocios implica ya un tipo de conocimiento que no necesariamente está en un proceso,
cerrar negocios, cerrar una venta, no necesariamente, como te decía, está en un proceso, en una lista de tareas. Es de mucha inteligencia emocional y de mucha intuición también, acompañado de la acción. Por eso, al tener estos dos elementos altos, está en la ejecución. Entonces, si nosotros queremos que cada uno de ellos desarrolle o aprenda a hacer algo de cada uno de estos perfiles, nosotros para desarrollar innovadores utilizamos el storytelling porque son formas de enseñanza y aprendizaje. Para desarrollar analistas planificadores utilizamos normas, modelos estructurados, mucho PowerPoint, porque les gusta mucho la estructura, les gusta mucho el modelo. Para desarrollar estrategias decisores, ahí nosotros recomendamos la forma en cómo a nosotros nos enseñaron en INCAE. Mi querido Carlos, recordarás que el método de caso nos servía para tomar decisiones y nosotros desarrollamos métodos de mini casos que sirvan para tomar decisiones y utilizamos método de caso para hacer migrar a las personas de cualquiera de los cuadrantes a que aprendan a tomar decisiones, y para desarrollar implementadores, ejecutores, ahí sí tenemos que utilizar temas de aprender haciendo, definitivamente, o juego de roles también funciona bastante bien, ¿no? Entonces, cada uno de los perfiles tiene diferente gestión de cambio, gestión de conocimiento y por eso estrategias de enseñanza-aprendizaje. Por eso es tan interesante este HAT, que como te decía, a mí no me interesa saber por qué la gente se mueve como se mueve, porque es una caja negra. Bueno, esta es una caja roja, pero le veo como una caja negra, perdón. Pero a mí me interesa identificar, como dice la economía, la acción humana, económica de lo que está pasando en este momento y por qué o más bien cuál es tu perfil de actuación. Pero no quiero saber por qué te mueves como te mueves, porque entraríamos a otro tipo de áreas del conocimiento que en este momento te comento que se perciben más bien como invasivas, porque a la final tú compras la capacidad y el tiempo de las personas a cambio de un honorario o de un sueldo y no deja de ser una transacción económica, pero de tu capacidad y de tu tiempo. Tú no compras a la persona. Mal podríamos utilizar un test de personalidad, sino más bien de comportamiento económico para saber si en este momento en donde vamos a entrar mucho al teletrabajo, vas a poder hacer tal o cual cosa, incluso dentro de un equipo de manera remota. Eso es, mi querido Carlos, eso te comento. Súper, muchas gracias. Vamos a ver el resultado de los alumnos. Claro, el resultado de los alumnos, Ujú. en general, ¿no? Sí, el cuadro, el resumen, como el de equipo. Sí, así es. De los 10 alumnos, mi estimado Carlos, como tú ves, 5 alumnos Aquí no son está todavía. Así es. No lo estás compartiendo todavía. A ver. Ujú. Aquí está. ¿Sí lo Ahí ves? está. Muy bien. Perfecto. Como tú ves, 5 alumnos salieron en el área, sobre todo, ¿no? Sobre todo, Sí. de innovadores de escritores, porque lo que hicimos es convertir el área de los 4 elementos a el punto de equilibrio de cada uno de ellos para poder mapear, básicamente. Pero, por ejemplo, ellos están muy cerca del origen, entonces perfectamente podrían migrar hacia abajo y incluso podría ser un ejecutor, sin embargo, que es innovador de escritor, ¿no? Pero bueno, son 5 personas que son innovadores de escritores, son 3 personas que son analistas planificadores. No me gusta decir son, porque no, sino actúan como. Eso es lo correcto. Actúan en este momento de la vida como analistas planificadores, están en el área de la reflexión,
y dos personas están en el área de la acción. La una tomando decisiones como estratega decisor y el otro o la otra ejecutando como implementadora ejecutora. Si nosotros quisiéramos anticiparnos al futuro y decir, bueno, ¿cuánta plata le meto a esta? O sea, voy a invertir $1 millón en este equipo. ¿Cuál es la probabilidad de que consiga llegar a buen puerto ejecutando, realizando todo el ciclo? Pues nosotros hacemos algo que se llama el índice de capacidad potencial de gestión, en donde hacemos una relación entre los activos, es decir, los que están en el área de la acción, es decir, los que deciden y hacen, que son 2, sobre los que están en el área de la reflexión, que son los que piensan y planifican, que son 8. Si hacemos la relación simple de 2 para 8 es 0.25. Eso significa que la probabilidad de que logren cumplir con un buen diagnóstico, un buen plan, decidir bien y sobre todo ejecutar es apenas del 25%. O por cada dólar que yo invierto en este equipo, voy a tener como un retorno solamente 25 centavos de dólar. Eso significa que anticipadamente infiero que eventualmente voy a perder valor. Entonces yo, antes de comenzar el proyecto, yo tengo que migrar mucha gente de acá hacia del lado de la reflexión, hacia el lado de la acción, para asegurarme que el balance esté mucho mejor y tener mejores probabilidades de lograr un éxito. Yo sé que son alumnos, yo sé que no es un equipo de trabajo, pero cuando nos topamos con esta distribución, siempre ponemos la alerta y decimos, no, antes de que comience el proyecto, más bien hagamos un tema de liderazgo situacional, capacitemos a la gente sobre este tema, veamos cuáles son una estrategia de gestión de cambio para migrarles y una estrategia de enseñanza-aprendizaje para que desarrollen capacidades con gestión de conocimiento que les permitan, como te decía, tomar decisiones o no tener miedo a ejecutar. Este, obviamente, es un ejemplo para que los muchachos y muchachas aprendan y aprendamos todos. Fuera un equipo natural. Entonces, uno podría decir que es un equipo muy innovador, muy planificador, que le va a costar la ejecución y la puesta en marcha. Así es. Le va a costar la toma de decisiones y la puesta en marcha de esto. Así es. Que es un equipo que está más desde la reflexión que desde la acción. Así es. De acuerdo. Y que entre lo racional y emocional están parejos. Sí, están muy parejos. Así es. De muy acuerdo. Bien. Vos te encontrás este equipo y vos llegás de jefe, sabes utilizar esta metodología. ¿A quién pasarías? ¿Cómo se pasa de un lado para otro, Edgar? Como te comentaba, desarrollaríamos primero la capacitación, sobre todo con 2 estrategias de enseñanza-aprendizaje. Para migrar de analistas planificadores a estrategas decisores, les daría método de caso, método de mini casos, porque tú sabes que en este momento ya no se estila trabajar con casos de 8, 10, 20 páginas, sino más bien mini casos que son pastillas para que tomen decisiones y después retroalimentar en qué se equivocó y cómo y nosotros teníamos casos de 50 páginas. Así es, o sea, el más corto es el famoso caso Tarzán, te acordarás, es de una hoja. Página. Ok. Sí, entonces, y perdón, Carlos, para migrar, por ejemplo, hacia el número 7 y el número 4, por ejemplo, rápidamente hacia la ejecución, dado que están muy cerca en la frontera, utilizan bien la inteligencia emocional, pero les falta más acción, migraría dándoles talleres de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Sí. O de juego de roles, ¿no? Les diría, bueno, ustedes tienen que hacer este tema en la mañana y en la tarde yo les
les pregunto cómo les fue ya específicamente, efectivamente, y que me digan sobre todo en qué se equivocaron, porque el tema de la ejecución es un tema mucho de prueba y error. Adicionalmente, como se utiliza mucho el conocimiento tácito, por lo general, por ejemplo, en equipos de ventas, nosotros mandamos a gente que son planificadores para que vayan con los mejores vendedores, simplemente que les acompañen, porque un manual, como te decía, se queda corto para hacer el cierre, pero que les acompañen a los mejores cerradores para que ellos, incluso por ósmosis casi, vean de qué manera hacen el cierre de los negocios los mejores ejecutivos que tenemos, ¿no? Entonces, Edgar, gracias. Una otra pregunta. Esto me lo hice hoy y me sale en cualquiera de los cuadrantes. ¿Está marcado por la industria en la que esté? ¿O si yo me cambio de industria, de empresa, sigo con esto mismo? ¿O cómo funciona? es una muy buena pregunta porque no, la distribución no es la misma en función del core business o de la industria. Por ejemplo, esta distribución estaría muy buena para una empresa de diseño, por ejemplo, ¿sí? O una empresa auditora, porque nosotros no hacemos tanto venta de auditoría, de proyectos de auditoría con vendedores, sino que a ti te buscan la empresa por tu seriedad, por tu sistematización, por todo lo que has hecho y es más bien una venta de referencia. O sea, un compañero empresario te dijo que esta empresa auditora es muy seria, que le asesoró bien, le fue muy bien, entonces te llaman. Entonces no necesitan gente que les cierre tantos negocios porque más bien es un tema de, de referencia en función de tu trabajo. Pero en empresas de auditoría se necesita mucha gente que sistematice mucha información homogénea, que te identifique esa información con cómo está llevando tu contabilidad en función de las NIFs o de las leyes nacionales. Entonces, sí necesito muchos planificadores, mucha gente que ordene mucha información y que genere informes de auditoría. Entonces, en ese caso, esta cantidad de planificadores pues sería bastante buena. Si fuera una empresa como te decía, de imagen corporativa, etcétera, sí necesito mucha gente que me dé nuevas ideas constantemente. Entonces, estaría bien, sería bastante bueno que tengan muchos innovadores que me den muchas ideas, ¿no? Entonces, sí, es muy cierto lo que tú dices, Carlos, que dependiendo de mi core business y dependiendo de mi industria, nosotros alineamos esta distribución con tu negocio o con tu proyecto. Una última pregunta, para no quitarte mucho tiempo en tu fin de semana y agradecerte más bien en nombre de los alumnos, también alumnas. Vos has hecho ya 30,000 tests, aplicados tests en toda Latinoamérica. Me gustaría que me dijeras algunas relaciones o correlaciones que existen. A mí que me gustan los tests y los números también. Para que nos expliques también eso y nada más que cerres diciendo que lo que los estudiantes hicieron, a ellos les llegó un pequeño extracto de su test, pero que el test, si no me equivoco, abarca casi 20 páginas más. Sí, es básicamente para los certificados. Les daremos llegar información adicional con todo gusto, mi querido Carlos. Pero sí, lo que nosotros descubrimos es que si por ejemplo, la correlación entre, por ejemplo, si nosotros migramos esto, en este momento hay una correlación entre los activos y los reflexivos de 0.25 y migramos acá gente que vaya a otros perfiles. Aquí ya vamos a tener una correlación de 1 porque son 5 activos sobre 5 reflexivos, ¿sí? ¿Esto qué significa?
que por cada punto porcentual de la mejora o del balance entre activos y reflexivos, estamos mejorando en 0,87%, que es enorme el ratio, en el retorno sobre la inversión. Y eso me parece bien interesante. Eso se demostró en varios países, en decenas de empresas, de que esto funciona y funciona bastante bien y al ser un test de comportamiento económico, hay una influencia directa con el retorno sobre la inversión. De hecho, le estamos cambiando el nombre al índice para que se llame ROT, retorno sobre equipo. Entonces, retorno sobre equipo mejorado aumenta directamente, de manera directamente proporcional al retorno sobre la inversión financiera de lo que le metes a este equipo, inviertas en este equipo para que pueda ejecutar un plan o pueda gestionar cualquier tipo de proyecto. Edgar, muchísimas gracias por tu valioso tiempo. Sé que los estudiantes van a estar muy agradecidos con tu explicación y gracias por regalarnos el test también y Con por todo gusto. sacar el tiempo para la explicación. Pues sí, gracias, Carlos. Como sabes, te tengo una estima especial. Fuiste de los compañeros más gratos que tuve en la maestría. Compartimos muchas cosas interesantes, tanto aquí en el país como en las aulas. Y siempre a las órdenes y a las órdenes de tus estudiantes. Con todo gusto, mi querido Carlos. Muchas gracias, Edgar. Cuídate mucho. Que estés Hasta bien. luego.